¿Alguna vez te has preguntado cómo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte pueden transformar por completo tu vida? Así es. No se trata solo de palabras sabias dichas hace más de 2000 años, sino de un manual poderoso para tu vida espiritual. Si sientes que estás perdido, que tu vida no tiene dirección o que estás buscando algo más profundo, este video es para ti. El Sermón del Monte no es solo una reflexión, es una respuesta directa a tus dolores espirituales más profundos. Jesús nos dejó enseñanzas que desafían todo lo que el mundo nos enseña. Habla sobre la verdadera felicidad, sobre cómo enfrentar el dolor, sobre cómo vivir en paz en medio del caos. Y lo mejor de todo, nos promete milagros, consuelo y sobre todo, una conexión directa con el Creador. ¿Te imaginas vivir de acuerdo con estos principios? En este video, vamos a explorar cada una de estas poderosas bendiciones que Jesús nos dejó y cómo pueden transformar tu vida de manera inmediata y profunda. Pero atención, antes de continuar necesito que te suscribas al canal. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas? Y lo peor de todo es que esto puede hacer que te pierdas contenido poderoso como este. Si crees en Dios, si sientes que este video tiene algo importante para ti, suscríbete ahora mismo y no te pierdas ninguna revelación transformadora sobre la palabra de Dios. Y por supuesto, comparte este video con alguien que necesite un cambio real en su vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida para siempre. El Sermón del Monte es una de las enseñanzas más poderosas y profundas que Jesús nos dejó en la Biblia Sagrada. En sus palabras, podemos descubrir las bendiciones y promesas que Dios tiene para aquellos que siguen su voluntad con fe y obediencia. A través de este sermón, Jesús no solo predicó sobre el amor y la justicia, sino que también nos reveló el camino hacia la verdadera felicidad y salvación. Este sermón, registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, se convierte en una guía espiritual para cada uno de nosotros, enseñándonos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Lo maravilloso de las enseñanzas de Jesús es que, aunque sus palabras fueron pronunciadas hace más de 2000 años, siguen siendo eternas y aplicables a nuestra vida cotidiana. La invitación que Jesús nos hace a través de su palabra es clara: vivir con humildad, con fe y con un corazón dispuesto a recibir la gracia del Espíritu Santo. En cada bienaventuranza, Jesús nos muestra que los valores del reino de Dios son completamente diferentes a los valores del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la humildad, la mansedumbre, la justicia y la misericordia no son solo virtudes a admirar, sino caminos para experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas. Y no se trata solo de una promesa futura, sino de una transformación espiritual que empieza en el presente. A medida que comprendemos y aplicamos estos principios en nuestra vida diaria, nos acercamos más a la verdadera paz y felicidad que Jesús vino a ofrecernos. A lo largo de este sermón, se habla también de la persecución por causa de la justicia, algo que puede parecer contradictorio al principio, pero que tiene un profundo sentido espiritual. El mensaje de Jesús no solo es para aquellos que buscan la paz, sino también para los que enfrentan la adversidad por seguir sus principios. Es un llamado a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que en medio de la persecución y el sufrimiento encontramos la verdadera victoria en Cristo. Finalmente, el Sermón del Monte no solo es una enseñanza ética o moral, sino una invitación a vivir una vida llena de oración, de intimidad con Dios y de servicio al prójimo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aplicar estas enseñanzas y convertirse en un reflejo de la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esa luz. Ahora, acompáñame mientras exploramos cada uno de los poderosos puntos que Jesús nos dejó en este sermón. Cuando Jesús comienza su Sermón del Monte, lo hace con un comienzo profundamente revelador: las bienaventuranzas. Son declaraciones paradójicas que desafían todo lo que el mundo cree sobre el éxito y la felicidad. Jesús nos habla de los pobres en espíritu, de aquellos que lloran, de los mansos, y nos dice que son estos los que serán bienaventurados, es decir,
los que tendrán una bendición especial, un favor divino que no depende de sus circunstancias actuales, sino de la promesa que Dios les ha hecho. Imagínate por un momento un mundo que valora la riqueza, el poder, el éxito material como las máximas bendiciones. En ese mundo, los pobres, los que sufren, los humildes y los perseguidos parecen no tener mucho valor. Pero Jesús nos dice algo radicalmente diferente. Él nos invita a ver la vida desde una perspectiva completamente distinta. Aquellos que son humildes de espíritu, aquellos que se sienten vacíos y necesitan a Dios, son los que realmente se encuentran cerca del corazón de Dios. Esta enseñanza nos invita a reconsiderar nuestra vida, nuestra lucha por el éxito y la posición social. La verdadera bendición no se encuentra en las riquezas materiales, sino en la profunda dependencia de Dios. Esta bienaventuranza nos muestra que la verdadera felicidad no se logra por los logros terrenales, sino por una relación sincera y humilde con el Señor. Cuando somos pobres en espíritu, reconocemos nuestra necesidad de la gracia divina, y es en ese lugar de humildad donde comienza el milagro de la transformación espiritual. Es importante entender que estas palabras no significan que la pobreza material sea en sí misma una bendición, sino que Jesús está hablando de una pobreza espiritual. Los que reconocen que sin Dios nada pueden hacer, esos son los que tienen la promesa de ser consolados y elevados por el Espíritu Santo. Y así, cada bienaventuranza es un recordatorio de que las promesas de Dios no se alinean con los valores del mundo, sino con lo eterno, con la salvación que solo Él puede ofrecer. Esta enseñanza, profundamente espiritual, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué estamos colocando nuestra confianza? ¿Estamos buscando el reconocimiento y la prosperidad del mundo o estamos buscando el favor y la dirección de Dios? La respuesta de Jesús es clara. La verdadera bendición viene de la humildad de corazón, de la fe que se expresa en total dependencia de Dios y de la obediencia a su palabra. Y ahora, como dice el versículo 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta promesa es nuestra, si decidimos vivir con esa humildad que abre la puerta a la gracia divina. Continuemos con el siguiente punto y descubramos cómo la humildad se conecta con el luto y la consolación divina que Jesús promete. La humildad es una de las virtudes más poderosas que Jesús nos enseñó a través de su vida y palabras. En el Sermón del Monte, Jesús nos invita a ser pobres en espíritu, es decir, a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Esta humildad no se trata de una actitud pasiva o de sometimiento, sino de una fuerza transformadora que nos permite abrir nuestro corazón a la gracia divina. La humildad, de hecho, es la puerta a los milagros de Dios, pues cuando nos ponemos en la posición correcta frente a Él, Él puede obrar poderosamente en nuestras vidas. La humildad, entendida desde la perspectiva cristiana, es mucho más que una simple virtud moral. Es una actitud espiritual que nos lleva a vivir en constante oración, buscando siempre la dirección de Dios. Es esa postura de corazón que dice, Señor, sin ti no soy nada, pero con tu gracia puedo hacer todas las cosas. Cuando vivimos con esa humildad, experimentamos la paz y el consuelo que solo Dios puede otorgarnos. Jesús mismo en su vida demostró que la verdadera grandeza viene de servir a los demás, no de ser servido. Un ejemplo práctico de esta humildad lo encontramos en la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos, Juan 13:1-17. A pesar de ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Él no dudó en tomar el rol de un siervo, lavando los pies sucios de aquellos que lo seguían. Esto nos enseña que la verdadera grandeza está en la capacidad de servir con amor y humildad, reflejando el carácter de Jesús en cada acción que emprendemos. Al vivir con esta humildad, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos acercamos a los demás, creando relaciones de amor y respeto mutuo. La humildad, cuando se vive de manera genuina, cambia no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra forma de relacionarnos con las personas. Nos ayuda a ser más compasivos,
más dispuestos a perdonar y a comprender las luchas de los demás. Es un recordatorio constante de que, en Cristo, somos uno, y que nuestra identidad no se define por lo que tenemos o por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Cuando vivimos con humildad, reflejamos la imagen de Cristo en nuestras vidas, y esto tiene un impacto profundo en aquellos que nos rodean. Por tanto, la humildad es una virtud que no solo transforma nuestro corazón, sino que también transforma el mundo a nuestro alrededor. Nos permite ver a los demás como Dios los ve, con amor y compasión. Al vivir en humildad, nuestra vida se convierte en un instrumento de paz, justicia y misericordia, y así reflejamos el reino de Dios en la tierra. Como Jesús nos enseñó, el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. Ahora que entendemos la importancia de la humildad como virtud transformadora, pasemos al siguiente punto y descubramos cómo el luto puede llevarnos hacia la consolación divina. El luto es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar el ser humano. Sin embargo, Jesús nos enseña que el dolor, cuando se lleva a Dios, no es solo un sufrimiento vacío, sino un medio para recibir la consolación divina. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Mateo 5:4. Estas palabras pueden parecer paradójicas al principio porque, ¿cómo puede el dolor ser una bendición? La clave está en entender que, al sufrir, nos acercamos a Dios, y es Él quien puede traer la paz y el consuelo que necesitamos en medio de la tormenta. El luto, en su forma más profunda, no solo es una reacción ante la pérdida de seres queridos o de algo material, también es el dolor por el pecado y por las injusticias que existen en el mundo. Jesús no está diciendo que el sufrimiento es algo deseable, sino que, cuando lo experimentamos, no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a ofrecernos su consuelo y a transformar ese dolor en una oportunidad de crecimiento espiritual. Un ejemplo poderoso de esta consolación divina lo encontramos en las Escrituras, cuando Jesús mismo, al ver el sufrimiento de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro, se conmovió profundamente. Jesús no les dio respuestas rápidas ni les quitó el dolor de inmediato, sino que estuvo con ellas en su dolor. Él las consoló con su presencia y luego, a través de un milagro, les mostró el poder de Dios sobre la muerte. Juan 11:33-44. Este acto de compasión y consuelo revela el corazón de Jesús, un corazón dispuesto a estar con nosotros en nuestros momentos más oscuros. El luto puede ser un espacio donde encontramos una conexión más profunda con Dios. Es un momento en el que nos damos cuenta de nuestra fragilidad humana y nuestra necesidad absoluta de Él. A través del llanto, de la tristeza y de la vulnerabilidad, podemos experimentar la cercanía del Espíritu Santo, quien nos abraza y nos fortalece. Es en esos momentos de dolor cuando realmente comprendemos el valor de la oración, pues la oración se convierte en el medio por el cual podemos vaciar nuestro corazón ante Dios y recibir su consuelo. Al pasar por el luto con fe, aprendemos a mirar más allá de nuestro sufrimiento temporal y comenzamos a entender que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. No se trata de minimizar el dolor, sino de reconocer que, en medio de él, Dios está obrando en nuestras vidas. Él puede tomar nuestra tristeza y transformarla en esperanza, y ese consuelo que recibimos no solo nos restaura a nosotros, sino que también nos permite ser una fuente de consuelo para otros que están sufriendo. Al reflexionar sobre el luto y la consolación divina, podemos ver que el sufrimiento no es el final de nuestra historia. Como dice en 2 Corintios 1:3-4, Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. La promesa de Jesús de consolarnos en medio del luto es una promesa real y viva, y al experimentar esa consolación, estamos llamados a compartirla con los demás. Con este entendimiento del luto y la consolación divina,
pasemos al siguiente punto, donde exploraremos cómo la mansedumbre, como fuerza auténtica, nos lleva a vivir de manera que reflejemos el carácter de Cristo. En un mundo que constantemente valora la agresividad, la competencia y el poder, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son un bálsamo de sabiduría. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Este versículo refleja una enseñanza profunda y transformadora. La verdadera fuerza no radica en la capacidad de dominar o de imponerse, sino en la humildad y la mansedumbre que reflejan la paz y la justicia del reino de Dios. Jesús nos muestra que la mansedumbre no es debilidad, sino una virtud que nos conecta con el Espíritu Santo y nos da la verdadera autoridad. La mansedumbre es esa disposición interior que nos lleva a actuar con paciencia, a ser lentos para la ira y rápidos para perdonar. Es un corazón dispuesto a escuchar, a comprender y a resolver los conflictos de una manera pacífica y sabia. En lugar de buscar venganza o ejercer poder de manera egoísta, el manso se entrega a Dios y confía en que Él es el juez justo. Jesús, al vivir esta virtud, nos dio el ejemplo más claro de cómo la mansedumbre puede ser la verdadera fuerza en nuestra vida. Cuando fue llevado a la cruz, en lugar de responder con violencia, Él eligió el camino de la entrega y el perdón. Un pasaje clave que ilustra esta mansedumbre lo encontramos en Mateo 11:28-30, donde Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí, Jesús nos invita a seguir su ejemplo de mansedumbre, prometiendo que al hacerlo, encontraremos descanso y paz en nuestras vidas. No es a través de la lucha y el esfuerzo constante que encontramos la paz, sino al someternos a su voluntad con mansedumbre. La mansedumbre también está relacionada con la sabiduría divina. En Santiago 3:13-18 se describe la mansedumbre como una característica de la sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, amable y llena de misericordia. La mansedumbre no se trata solo de evitar la ira, sino de buscar activamente la reconciliación y el bienestar de los demás. Este tipo de sabiduría no se puede encontrar en el mundo, sino solo en una vida rendida a Dios, en la que el Espíritu Santo nos guía en cada momento. A menudo vemos la mansedumbre como una virtud pasiva, pero en realidad es una fuerza activa que trae sanidad, restauración y justicia. En la vida de un cristiano, la mansedumbre permite que la gracia de Dios fluya sin obstáculos, creando un ambiente donde la paz de Cristo puede reinar. Además, ser manso nos permite ver a los demás con los ojos de Dios, sin juzgar ni condenar, sino buscando siempre lo mejor para ellos. En este mundo de caos y división, ser manso es un acto revolucionario. Es un recordatorio de que, aunque todo a nuestro alrededor nos impulse a pelear y a dominar, el verdadero poder está en la capacidad de ser como Jesús, pacífico, lleno de amor y dispuesto a servir. Cuando vivimos con mansedumbre, estamos reflejando el carácter de Cristo y, como Él prometió, heredaremos la tierra. Ahora avancemos hacia el siguiente punto, donde exploraremos cómo la hambre y sed de justicia pueden convertirse en un motor espiritual para transformar nuestro entorno. Cuando Jesús habla sobre la hambre y sed de justicia, está llamando a sus seguidores a un anhelo profundo por una justicia que refleje el corazón mismo de Dios. En Mateo 5:6 dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta bienaventuranza nos invita a cuestionar nuestros deseos y prioridades. ¿Qué buscamos con más ansias en nuestras vidas? ¿La justicia de Dios o la justicia del mundo? Jesús nos enseña que el hambre por la justicia divina es una señal de un corazón transformado por el Espíritu Santo. La justicia que Jesús nos invita a buscar no es simplemente una cuestión de cumplir con la ley o de hacer lo que está bien de acuerdo a los estándares humanos. La verdadera justicia se refiere a vivir conforme a la voluntad de Dios,
buscando que su reino se manifieste en la tierra. Es un deseo ferviente por ver la verdad prevalecer, por ver a los oprimidos ser liberados y a los injustos recibir la gracia y la corrección de Dios. Esta hambre y sed de justicia es un motor espiritual que nos impulsa a actuar, a ser instrumentos de cambio en un mundo quebrantado. La justicia de Dios no se limita a los tribunales o a las leyes humanas, sino que abarca todas las áreas de la vida. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos muestran que la justicia de Dios también es misericordiosa. Por ejemplo, en Isaías 1:17, Dios nos llama a aprender a hacer el bien. Buscad la justicia, corregid al opresor. La justicia de Dios es justa, pero también está llena de gracia y misericordia, pues no solo castiga el mal, sino que ofrece un camino hacia la restauración. Al tener hambre y sed de esta justicia, nos volvemos agentes de cambio, comprometidos a trabajar por un mundo que refleje el amor y la justicia de Dios. En nuestra vida diaria, esta hambre y sed de justicia debe reflejarse en nuestra actitud hacia los demás. No podemos simplemente esperar que la justicia de Dios se haga en el mundo sin involucrarnos. Debemos ser valientes, denunciar la injusticia donde quiera que la encontremos y actuar en amor y justicia hacia los demás. Esto no solo se trata de hacer lo correcto, sino de desear profundamente que todo lo que hacemos esté alineado con los principios del reino de Dios. Y cuando buscamos esta justicia, Jesús promete que seremos saciados, es decir, que veremos los frutos de nuestras acciones y experimentaremos la paz que solo su justicia puede traer. El hambre y sed de justicia también se vincula con el anhelo de ver a Cristo regresar para establecer su reino de paz y justicia para siempre. Este deseo de justicia es, por tanto, una manifestación de nuestra fe en la promesa de la salvación. Mientras vivimos en este mundo imperfecto, nuestra esperanza se centra en la plena justicia que solo vendrá con la segunda venida de Cristo. Este anhelo nos impulsa a vivir con la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Ahora que hemos comprendido la importancia de tener hambre y sed de justicia, pasemos al siguiente punto, donde exploraremos cómo la misericordia es una virtud que transforma tanto al que la da como al que la recibe. La misericordia es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida espiritual. Jesús, en el Sermón del Monte, nos dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Mateo 5:7. Esta enseñanza nos revela una verdad fundamental. La misericordia no solo transforma a quienes la reciben, sino también a quienes la dan. Ser misericordioso significa actuar con compasión, perdón y bondad, incluso hacia aquellos que no lo merecen. Al vivir esta virtud, reflejamos el corazón de Dios, quien es rico en misericordia y perdón hacia nosotros. La misericordia no es un acto ocasional, sino una forma de vida. En la Biblia, vemos a Jesús mostrando misericordia en todo momento, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores y mostrando compasión hacia aquellos que sufrían. Uno de los ejemplos más conmovedores de la misericordia de Jesús es cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. A pesar de que la ley de Moisés decía que debía ser apedreada, Jesús, al ver su arrepentimiento y su sufrimiento, eligió ofrecerle perdón en lugar de condena. Juan 8, 1, 11. Este acto de misericordia no solo cambió la vida de la mujer, sino que también nos enseña a no juzgar, sino a extender el amor y el perdón que Jesús nos da a nosotros. La misericordia, entonces, no es solo una respuesta emocional o de simpatía, sino una acción concreta que refleja la naturaleza de Dios. En Santiago 2:13 se nos recuerda que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta frase significa que, cuando actuamos con misericordia, elegimos dar gracia en lugar de condena, compasión en lugar de juicio. Y al hacerlo nos acercamos más al corazón de Dios, pues Él mismo es el modelo perfecto de misericordia. No hay nada que hayamos hecho que merezca su perdón, pero, a pesar de eso, Él nos extiende su misericordia constantemente. En la vida cotidiana, practicar la misericordia puede implicar perdonar a alguien que nos ha hecho daño,
ayudar a aquellos que están pasando por dificultades o simplemente mostrar amabilidad y paciencia en situaciones difíciles. La misericordia se convierte en una fuerza que no solo trae sanidad a quienes la reciben, sino que también transforma a quien la da. Al actuar con misericordia, experimentamos el amor de Dios de una manera profunda y transformadora y nos convertimos en canales de su gracia para otros. Además, cuando somos misericordiosos, estamos cumpliendo con el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor se traduce en acciones concretas de servicio y compasión. No se trata solo de sentir lástima, sino de actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. Jesús, en su infinita misericordia, nos invita a hacer lo mismo, no solo para mostrar su amor, sino también para permitir que su Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, transformándonos y permitiéndonos reflejar su imagen. Al vivir esta misericordia, se genera un ciclo de gracia. Los que reciben misericordia se ven transformados por ella, y los que la dan experimentan una conexión más profunda con Dios. Es un testimonio del poder del Evangelio, que cambia vidas, sana corazones y transforma comunidades enteras. Ahora que hemos reflexionado sobre la misericordia, pasemos al siguiente punto y descubramos cómo la pureza de corazón nos permite ver a Dios en todo. La pureza de corazón es una de las características más hermosas que Jesús nos invita a cultivar en nuestro camino espiritual. En el Sermón del Monte, Jesús dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo 5:8. Esta enseñanza no solo nos habla de la pureza en nuestros pensamientos y acciones, sino también de una actitud interior que nos permite percibir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. La pureza de corazón es la base de una relación profunda con el Creador, pues nos permite ver más allá de las apariencias y discernir la presencia de Dios en todo lo que nos rodea. Pero, ¿qué significa tener un corazón puro? No se trata solo de evitar el pecado, sino de tener una motivación sincera y transparente en todo lo que hacemos. Un corazón puro es un corazón sin doblez, que busca honrar a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. La pureza de corazón está relacionada con la sinceridad, la integridad y la rectitud. Es esa disposición interior que nos permite vivir sin falsedad, sin pretensiones, buscando siempre lo que es justo, verdadero y agradable a los ojos de Dios. En 1 Juan 3:2 se nos dice que, cuando vemos a Dios tal como es, seremos transformados a su semejanza. Esto nos habla de la promesa de que, a medida que limpiamos nuestro corazón y nos alejamos de todo lo que nos aleja de Él, podremos ver más claramente su voluntad para nuestra vida. Es en la pureza de corazón donde experimentamos la verdadera conexión con Dios, donde nuestra visión espiritual se agudiza y podemos percibir su presencia en todas las áreas de nuestra vida. La pureza de corazón no significa que seamos perfectos, sino que estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Como dice en el Salmo 24, 3-4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esta pureza se cultiva a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y un compromiso constante de vivir en obediencia a sus mandamientos. No es un esfuerzo humano, sino una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Al buscar la pureza de corazón, también aprendemos a ver a los demás como Dios los ve, con compasión, amor y perdón. Un corazón puro no solo nos permite acercarnos más a Dios, sino también reflejar su amor y gracia hacia los demás. Cuando vivimos con pureza de corazón, nos convertimos en instrumentos de paz, reconciliación y justicia, siendo un reflejo del carácter de Cristo en el mundo. La pureza de corazón es un camino de transformación, donde cada día somos más conformados a la imagen de Cristo. Ahora que hemos reflexionado sobre la pureza de corazón, pasemos al siguiente punto y exploremos cómo los pacificadores son verdaderos hijos de Dios, llevando la paz del reino a cada rincón de la tierra. Ser pacificador es una de las características más distintivas de los verdaderos seguidores de Cristo. En el Sermón del Monte, Jesús declara:
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta enseñanza es un llamado claro a ser agentes activos de paz en un mundo lleno de conflictos, división y discordia. Jesús nos invita a ser más que simples observadores. Él nos llama a trabajar por la paz, a sanar las heridas y a restaurar las relaciones rotas, reflejando el amor y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Un pacificador no solo busca evitar conflictos, sino que trabaja activamente para promover la reconciliación. Esto no es algo fácil, pues implica humildad, perdón, y una disposición constante para resolver las tensiones que surgen en nuestras relaciones. En un mundo donde a menudo se celebra la confrontación y la competencia, ser pacificador es una tarea contracultural. Pero Jesús nos muestra que aquellos que buscan la paz son los que más reflejan el carácter de Dios, pues Él es el príncipe de paz, y su propósito es restaurar todas las cosas. Este llamado a la paz no se limita a la ausencia de guerra o conflictos externos, sino que también implica paz interna. En Juan 14:27 Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». La paz que Cristo nos ofrece es una paz profunda, que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Cuando vivimos en paz con Dios, esa paz se refleja en todas nuestras relaciones y nos convierte en instrumentos de reconciliación, tanto en nuestra familia como en nuestra comunidad. El pacificador no solo trabaja por la paz en su entorno inmediato, sino que como embajador del reino de Dios, busca extender esa paz a todos los rincones del mundo. Esto puede implicar desde pequeños gestos de amabilidad hasta esfuerzos más grandes para resolver disputas y sanar divisiones. La paz de Cristo, que trasciende todo entendimiento, se convierte en nuestra guía y fortaleza al enfrentarnos a las dificultades de la vida. Ser un pacificador no significa que vivamos en un mundo sin problemas o que evitemos las confrontaciones necesarias. A veces la verdadera paz se encuentra en la valentía de hablar la verdad en amor, de confrontar el mal con la justicia y de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ser pacificador es un llamado a vivir con integridad, buscando siempre la restauración y la unidad, no solo en nuestra vida personal, sino en la comunidad de creyentes y en el mundo en general. Al vivir como pacificadores, reflejamos el reino de Dios en la tierra y somos llamados hijos de Dios. La paz que traemos no es una paz superficial, sino una paz profunda que transforma vidas. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos ser luz en un mundo oscuro y llevar la sanidad de Dios a un mundo roto. Ahora que hemos reflexionado sobre la paz, pasemos al siguiente punto, donde veremos cómo la persecución por causa de la justicia nos lleva a una promesa celestial. El Sermón del Monte nos presenta una enseñanza que, en su momento, pudo haber parecido desconcertante. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Esta bienaventuranza, a primera vista, parece paradójica. ¿Cómo puede ser bendito aquel que sufre persecución? ¿Cómo la injusticia y el sufrimiento se convierten en algo glorioso? Sin embargo, al profundizar en las palabras de Jesús, descubrimos que esta promesa es una fuente de consuelo y fortaleza para todos los que sufren por mantener la justicia de Dios. La persecución por causa de la justicia no es algo que busquemos ni que debamos desear, pero es una realidad para los que deciden vivir conforme a los principios del reino de Dios. Vivir con rectitud, en un mundo donde prevalece la injusticia y el pecado, muchas veces nos pone en conflicto con los valores del mundo. Jesús, en su infinita sabiduría, nos asegura que cuando somos perseguidos por hacer lo correcto, no estamos solos. De hecho, Él mismo sufrió una persecución mucho mayor por mantenerse firme en la justicia de su Padre. En los Evangelios, vemos a Jesús enfrentando calumnias, rechazos y finalmente la muerte en la cruz por su fidelidad al propósito divino. Él nos muestra que la persecución, aunque dolorosa, es una señal de que estamos siguiendo su ejemplo y su camino. Al ser perseguidos por causa de la justicia, experimentamos una forma de solidaridad con Cristo.
quien sufrió por nosotros para traer la salvación. Como dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os ha sido concedido en el behalf de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De esta manera, la persecución por justicia se convierte en un honor, un sello de que pertenecemos al reino de Dios. En medio de la persecución, es crucial recordar la promesa celestial que Jesús nos da. De ellos es el reino de los cielos. Esta promesa no solo nos anima a perseverar, sino que nos recuerda que las pruebas de esta vida son temporales. La recompensa celestial es eterna, y en ella, Dios secará todas nuestras lágrimas y nos recompensará con una paz y gloria incomparables. El sufrimiento por causa de la justicia nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que permanecen firmes en su fe. En nuestras vidas cotidianas, es posible que enfrentemos formas de persecución más sutiles, como el rechazo social, la crítica o la incomprensión por nuestras creencias. Sin embargo, incluso en esos momentos, podemos recordar que nuestra esperanza no está en las recompensas terrenales, sino en la promesa de Dios. La persecución, cuando se afronta con fe y esperanza, nos acerca más a Cristo y nos prepara para recibir la victoria final que Él nos ha prometido. Jesús mismo dijo en Mateo 5:11-12, «Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos». Al comprender y abrazar esta bienaventuranza, encontramos fortaleza en medio de la adversidad y nos mantenemos enfocados en el reino de los cielos, sabiendo que la persecución que enfrentamos es solo un paso en nuestro camino hacia la gloria eterna. Ahora, avancemos al siguiente punto y descubramos cómo Jesús nos llama a ser sal y luz en el mundo, siendo agentes de impacto donde quiera que estemos. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo es una de las llamadas más poderosas que Jesús hizo a sus seguidores. En Mateo 5:13-14, Jesús dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? No sirve, más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Este llamado no es solo un mandato, sino una invitación a vivir con un propósito claro, reflejar la presencia de Dios en todo lo que hacemos, siendo agentes de cambio y transformación en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad, la esperanza y el amor de Dios. La sal, en los tiempos de Jesús, tenía múltiples usos, pero su función principal era conservar y dar sabor. De manera similar, nosotros como seguidores de Cristo, estamos llamados a preservar la verdad y la justicia en un mundo que constantemente intenta diluir ambos. La sal no puede cumplir su propósito si pierde su sabor, y lo mismo ocurre con nosotros. Si no vivimos de acuerdo con los principios del reino de Dios, dejamos de ser una influencia transformadora en nuestro entorno. La sal que preserva la verdad y la justicia es nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra fidelidad a los principios que Él nos enseñó. De la misma manera, Jesús nos llama a ser la luz del mundo. La luz no puede esconderse, pues tiene el propósito de iluminar la oscuridad. Como cristianos, estamos llamados a brillar con la luz de Cristo, siendo testigos de su amor, su verdad y su justicia. Esto no significa solo hacer buenas obras en privado, sino también vivir públicamente de una manera que refleje el carácter de Dios. Cuando vivimos con integridad, cuando amamos a nuestros prójimos como Jesús nos amó, cuando buscamos la justicia y la paz, estamos siendo luz en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad del pecado y la desesperanza. Este llamado a ser sal y luz no es una sugerencia, sino una responsabilidad que tenemos como creyentes. Al vivir de esta manera, no solo estamos impactando las vidas de aquellos a nuestro alrededor, sino que también estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús nos dice que nuestra luz debe brillar ante los hombres para que puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos.
Mateo 5:16. Nuestras acciones no son para nuestra gloria, sino para dar testimonio de la gloria de Dios. Somos instrumentos de su amor y misericordia, llamados a mostrar al mundo el camino hacia Él. Al comprender nuestra identidad como sal y luz, vemos que no estamos llamados solo a ser buenos en privado o solo en nuestra comunidad cristiana. Nuestra luz debe brillar en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones y en cualquier lugar en el que estemos. Al vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, nos convertimos en agentes de impacto, llevando esperanza y justicia a todos los rincones del mundo. Jesús no nos ha llamado a ser simples espectadores, sino participantes activos en la construcción de su reino aquí en la tierra. En el Sermón del Monte, Jesús nos presenta una enseñanza crucial sobre el cumplimiento de la ley. Muchos de los que lo escuchaban en ese momento pensaban que Él había venido para abolir la ley, pero Jesús dejó claro que no vino a derrocar la ley, sino a cumplirla. En Mateo 5:17 dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Este es un punto fundamental para entender cómo debemos vivir como seguidores de Cristo. El cumplimiento de la ley no es solo una cuestión de obedecer reglas externas, sino de vivir con un corazón transformado por el amor y la gracia de Dios. La ley de Dios, expresada en los mandamientos dados en el Antiguo Testamento, tiene un propósito claro: revelarnos el carácter de Dios y guiarnos en la forma en que debemos vivir. Sin embargo, Jesús vino a mostrar que el verdadero cumplimiento de la ley no es solo una cuestión de actos externos, sino de un amor profundo que brota del corazón. La ley fue diseñada para llevarnos a un lugar de relación con Dios, y esa relación se cumple en el amor a Él y al prójimo. Jesús nos enseña que el amor es el cumplimiento perfecto de la ley. En Mateo 22:37-40, Jesús nos da el resumen de toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos abarcan toda la ley de Dios y muestran que la obediencia verdadera no se mide por los rituales o las reglas, sino por el amor que fluye desde un corazón que ha sido transformado por la gracia divina. La ley es buena, pero sin el amor de Cristo se convierte en una carga pesada e inalcanzable. Es solo a través del amor que encontramos la verdadera libertad para cumplir la voluntad de Dios. El cumplimiento de la ley, entonces, se convierte en una expresión de nuestro amor a Dios. No se trata solo de evitar el pecado o de seguir reglas rígidas, sino de vivir en una comunión constante con Él, buscando siempre su voluntad. Jesús nos mostró cómo vivir esa obediencia perfecta, y su vida es el modelo que debemos seguir. Al vivir con amor, reflejamos la imagen de Cristo en nuestras vidas y cumplimos la ley de manera plena. Además, este cumplimiento de la ley como amor vivo también nos lleva a ver la ley como una guía hacia la justicia y la misericordia. La ley no es solo un conjunto de reglas que debemos seguir, sino que nos orienta hacia un mundo donde la justicia de Dios se haga realidad. Al amar a nuestros prójimos, buscamos el bienestar de los demás y trabajamos por un mundo más justo, donde la compasión y la misericordia se practiquen todos los días. Como seguidores de Cristo, debemos vivir según esta ley de amor, sabiendo que es a través del amor que verdaderamente cumplimos los mandamientos de Dios. Al comprender el cumplimiento de la ley como un acto de amor, nos acercamos más a Dios y reflejamos su carácter en el mundo. Vivir de acuerdo con esta ley no es una carga, sino un privilegio, pues nos permite vivir de acuerdo con el propósito divino para nuestras vidas. Ahora, con este entendimiento, estamos listos para cerrar esta reflexión y mirar hacia cómo aplicar estos poderosos principios en nuestra vida diaria. ¿Te ha impactado alguna de las enseñanzas de Jesús que compartimos hoy? ¿Cuál de ellas crees que puede transformar más tu vida? Déjanos tu comentario aquí abajo, quiero saber tu opinión y cómo estas palabras pueden hacer una diferencia en tu caminar con Dios. Tu experiencia es importante para
nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos llenos de sabiduría transformadora. Y si este contenido te tocó, comparte con tus amigos para que ellos también puedan recibir la luz de la palabra de Dios. Ahora, te invito a que sigas viendo el próximo video recomendado que aparecerá en la pantalla. Seguro que también te traerá bendición. Gracias por estar aquí con nosotros en Vida en Oración, donde cada día buscamos acercarnos más a Dios a través de la oración y su palabra. Nos vemos pronto.